Bueno, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر. Oh creyentes, nuevamente Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, oh creyentes, y nuevamente nos da una prohibición directa. No hagan esto, no rebajen a nadie. La yashar se traduce como burlar, pero tiene el sentido de burlar y rebajar, denigrar, ¿sí? La yashar no se burlen unos a otros, porque pudiera ser que unos que son blancos de las burlas, dice acá la traducción, sean mejores los que están burlando. La yashar qawmun min qawmin asa an yakuna khayran minhum wala nisa'un min nisa'in. Y tampoco un grupo de mujeres a otras mujeres. Asa an yakuna khayran minhunna. Puede ser que ellas sean mejores que las que cargan, ¿sí? Wala talmizu anfusakum. Wala talmizu. Y no rebajen, no rebajen, acá lo ponen, no difamen, ¿sí? Wala tanabazu bil alqab. Y no pongan apodos ofensivos. Bi'salismul fusuq ba'dul iman. Qué malo es el ism fusuk, el nombre corrupto, ¿sí? Qué malo es comportarse como un corrupto, pusieron acá, luego ba'd al-iman, luego de haber alcanzado la fe. Vamos a poner, me parece mejor, a ver si les comparto el apunte mejor, porque la traducción está medio. Ahí está. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala empieza con la prohibición a cada uno de nosotros. Nos dice, no burlen, no ridiculicen, no desprecien y no rebajen. Y es interesante porque dice, qauman min qaumin. En el árabe, cuando se usa el indeterminado, como lo ven acá, ¿ven? El qauman, qaumun, significa, cuando lo pone con una negación, significa absolutamente a nadie, porque es una palabra que está indeterminada y significa no rebajen, no carguen absolutamente a nadie. Y es interesante que toda forma de desprecio o de burla está basada en el aspecto exterior. Toda forma de burla se basa en la sura, ¿sí? En la forma. Y ese es uno de los aspectos principales que quiere inducir el Shaitán en el hombre. El Shaitán quiere que nos basemos en lo temporal, en el dunya y en las formas. Porque ese fue su error. El Shaitán juzgó, ¿sí?, a Adán por su forma. Lo juzgó porque era de barro. Dijo, tú eres de barro y yo soy de fuego. Pero Allah había puesto en Hazret y Adán el secreto, había puesto su hálito, su soplo divino. Pero Shaitán se basó en lo externo. Cada vez que criticamos, cada vez que burlamos, cada vez que despreciamos a alguien, nos investimos con atributos satánicos. ¿Por qué? Porque esa persona tiene adentro de sí la misma luz desciende de la luz de Hazret y Adán y desciende del Nur Mohammedí. Tiene ese secreto. Dice Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Y por cierto que yo ennoblecí a los Bani Adam, a los hijos de Adán, a la humanidad, y que nadie se atreva a rebajarlos. Y el que rebaja a un ser humano gana el disgusto de Allah, porque está rebajando a la más sacra creación divina. Entonces,
Alá nos dice, creyentes, no se guíen por la apariencia exterior. Creyentes, no miren las formas, porque yo puse en cada ser un hálito de mí mismo, una chispa divina. Y quien se guía por las apariencias es engañado. El ihsán no depende de la apariencia, el ihsán depende de la realidad que encierra el corazón. Y nadie sabe lo que encierran los corazones. Cuando Usama mató a uno de los combatientes contra el Islam, lo tenía acorralado y justo antes de matarlo dijo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y él lo mató. El profeta se enteró y se enfadó muchísimo. Lo mandó a llamar y le dice, ¿qué hiciste? Estaba mintiendo. ¿Y vos qué sabés lo que hay en su corazón? ¿Cómo conocés lo que está dentro de su corazón? Entonces, en nuestro camino no miramos las formas externas. Cuando un perro sarnoso, sin pelo, apenas caminaba, se acercó a los discípulos de Isa, alayhi salam, todos lo rechazaron. Y Isa, alayhi salam, les dijo, no, no, miren lo que tiene en su boca. Tiene un colmillo y es un colmillo blanco y perfecto. Entonces, los que caminan en el camino de Dios siempre buscan la belleza en la creación de Dios. Los que caminan en el camino de la fe, los que buscan completar la fe en los corazones. Recuerden que esta es la sura del Adab, ¿sí? Es la sura que Allah envió para purificarnos y para completar nuestras formas, nuestros caracteres morales. En el corazón está la fe, en el corazón está el honor. El corazón es la cava de Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, mire este hadiz. Está por acá. Bueno, después lo buscamos. Dice, la tudhir shamata liajika. No muestres regocijo por algo malo que le pasa a tu hermano. No te alegres por algo malo que le pasa a tu hermano. Pues, por cierto, puede ser que Allah le traiga el afia, lo alivie, ¿sí? Le traiga el bien y lo saque de ese mal y te ponga a ti a prueba con ello. O sea, te haga probar eso. Te haga probar eso. Y Ibn Masud dijo, la desgracia está unida a las palabras. A tal punto que temo que si me burlara de un perro, podría convertirme en uno. Y dijeron los sabios, cuando vos criticás a alguien, lo que estás criticando está dentro tuyo. Lo que estás viendo en el otro está dentro tuyo. Y está en forma evidente o está en forma potencial. El creyente es el espejo del creyente. Y uno puede decir, ¿y entonces que uno no va a ver nada malo? ¿Cómo va a corregir? ¿Cómo va a aconsejar a un hermano de cambiar algo? La diferencia es que si uno encuentra algo de un hermano, jamás se apresura a marcarlo. Si uno encuentra algo malo de un hermano, se apena. Si uno encuentra algo de un hermano, busca tapar esa falta. Y no le genera ningún tipo de necesidad de marcarlo o de generar una crítica, sino que le genera una pena interior. Cuando estamos en el modo crítica, decimos, él es eso. Y automáticamente nosotros nos ponemos en el puesto del que está libre de falta. Por eso el profeta dijo, no mires la paja en el ojo de tu hermano, porque no vas a poder ver el tronco que tenés en tu propio ojo. Inmediatamente cuando vemos la falta en el otro, no podemos vernos más a nosotros mismos. Inmediatamente cuando vemos la falta en el otro, dicen los sabios, quedás velado de Allah. Quedás velado de Allah.
Y las causas de revelación hay varias causas de revelación y son todas interesantísimas. No las vamos a mencionar todas porque son muchas, ¿sí? Pero se menciona que hay un compañero que se retrasó la oración. Él siempre se sentaba en un lugar en la asamblea del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces llega tarde y está ocupado su lugar. Se enoja, ¿sí? Y trata de que la persona que estaba ahí se corra y le dice, no, no, sentate en otro lugar. Y le dice, ¿y vos quién sos? Le dice, yo soy tal. Ah, sos tal el hijo de tal. Mencionando algún aspecto, digamos, de la época de la Jahiliya, previo al Islam, donde su linaje guardaba algún tipo de mácula o deshonor. Y entonces descendió esto. Descendió esto. O sea, fíjense, y no os difaméis, no pongáis nombres, ¿sí? Ofensivos. La otra es cuando Safia, la esposa del profeta, estaba sumamente afligida y le dijo, ya Rasulallah, me dicen judía, hija de judía. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, respondeles que sos la hija de Aarón, que tu tío es Musa y que tu esposo es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Y la otra causa, fíjense ustedes, ¿se acuerdan de los Banu Tamim? La tribu esta que se había acercado y que había tenido el altercado, que habían gritado desde afuera de la tienda. Bueno, esa misma tribu se encontraron con la gente, con los pobres que rodeaban al profeta, los As del Sufa, y empezaron de alguna manera a criticarlos y a denigrarlos. ¿Por qué? Porque exteriormente, ¿qué tenían? Tenían digamos, ropas raídas, estaban sucios, no se cuidaban a sí mismos porque lo único que les interesaba que era estar en la cercanía de sallallahu alaihi wasallam. Entre ellos, que tenían un aspecto exterior a los ojos de alguien sin realidad espiritual, bajo, estaba Bilal, estaba Hazreti Bilal, uno de los amados del profeta, sallallahu alaihi wasallam, el muezín del mejor de la creación, el primer muezín, aquel que no soportó la partida del profeta por ese amor que tenía y se fue a Shams, aquel que soportó las torturas repitiendo Ya Ahad, Ya Ahmad, sin dejar su fe, un sultán. Entre esos que estaban sucios y alguien que está pegado al dunya no daba nada, estaba Salman al-Farsi, radiallahu anhu. Salman al-Farsi, por el que el profeta dijo, si este es uno de aquellos que si hubiese que buscar el conocimiento de Dios en las Pléyades, él iría por él. Salman min ahli, dijo. Salman es de mi familia, Salman es de los míos. Cuando los muhajirín y los ansar se peleaban por Salman, dijo, no, no, no es ni de uno ni de otro, Salman es mío. Y es el tercer gran pir en la silsila de la Naqshbandía. Externamente era un fukará, pero internamente era un sultán. Entonces no cargues a nadie porque no conoces la realidad que tiene en su corazón y no conoces cuál es la consideración de esa persona frente a la vista de Dios. Y repite, Walá nisaun minisain, y ni mujeres a mujeres. Los kawamín acá lo traducen como gentes, pero también se refiere a hombres, ¿sí? A Riyalo Kawamuna, a la Nisa, o sea, son los que tienen la responsabilidad del sostén de las mujeres. Después en el tafsir lo pueden ver tranquilos. Salam alaikum, estoy en clase. Estoy en clase, te llamo después, inshallah.
Y fíjense esto, el que piensa mal de la creación, hay un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam que es hermoso, que dijo, dos cosas son las más detestables, pensar mal de Allah y pensar mal de la creación de Allah. Y dos cosas son las más amadas, pensar bien de Allah y pensar bien de la creación de Allah. Y no hay forma de que ese siervo que busca humillar no termine siendo humillado. Pues Allah honra al que honra. Cuando uno exalta a los siervos de Dios, Dios nos eleva. Dice, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Talmizu, el lumas. El lumas es encontrar defectos, ¿sí? Talmizu es expresar desaprobación, es cuando criticamos, ¿sí? Esto puede ser con gestos, puede ser con miradas, puede ser mencionándole el nombre, ¿sí? Y lo interesante es que dice, la talmizu anfusakum. Literalmente, o sea, fíjense cómo lo traduce, ¿sí? Unos a otros, pero literalmente es anfusakum a ustedes mismos. Cuando cuando nosotros rebajamos a alguien, nos rebajamos a nosotros mismos. Cuando nosotros, ¿qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Los creyentes son un cuerpo. Los creyentes son un cuerpo. Entonces, cuando criticamos a otro, nos criticamos a nosotros mismos y nos rebajamos a nosotros mismos. Entonces, este lums, lamaza, ¿sí? Es difamar, calumniar, hablar mal de otros. Y por cierto que los creyentes son una sola alma. Por cierto, dijo el profeta, que los creyentes son una sola alma. Y dañar a uno es dañar a todos. Y dañar a uno es dañarse a uno mismo. La realidad del que habla mal de otro es que se difama a sí mismo. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. El laqab es el nombre y el tanabazu es insultarse con nombres. Esto tiene dos sentidos, ponerse motes ofensivos o hablar de alguien con un nombre que no sería ofensivo, pero con tono ofensivo, como decirle, sí, qué genio, ¿no? Es un genio este. Genio no sería malo, pero la forma y la intención cambia exactamente la acción en sí misma, ¿no? Y se menciona que Aisha, la madre de los creyentes, radiallahu anha, habló mal de una persona mencionando su estatura. Dijo la petiza, ¿sí? Y el profeta le marcó que estaba en un error. Y el profeta nos dijo que la difamación es con la mano, ¿sí? Es con los ojos, la lengua y por señas. De eso también tenemos que cuidarnos. Muchas veces vemos a alguien que encontramos con un defecto y hacemos el gesto este, así con los ojos, le hacemos a otro. Eso en sí mismo, eso en sí mismo es una forma de difamación y es un pecado. Y fíjense que siempre, ¿cómo empezó? La Yasro Kauman. ¿Por qué? Porque uno necesita de otro, o sea, uno solo no lo puede hacer. Necesita un cómplice o alguien que sea participado. Y los dos pecan. El que lo hace y el que lo ve. Aunque el que lo vea no se alegre, si escucha, le entra adentro.
Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, fíjense, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, y no se pongan nombres ofensivos, no se pongan malos nombres, ¿sí? Acá, bueno, el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué hacía? Cuando encontraba un nombre que no era bueno, lo cambiaba por uno bueno, ¿sí? Siempre buscaba transformar aquello que no era correcto y darle la belleza de la tarika mohamedía. Visa el ismul fusuq ba'dul imam. Y qué malo, dice Allah, es el ism fusuq, la imputación de la inequidad. Dice acá, dice qué malo el ism fusuq, dice comportarse como un corrupto, el nombre corrupto, o llamar de una mala manera después del imán. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que no es compatible el ism fusuq, la palabra vulgar, los insultos, ¿sí? Hablar con malas palabras, hablar mal de otros, poner apodos. Todos esos son los ism fusuq. No es compatible con la fe. Si en el corazón hay fe, no tendría que manifestarse todo eso. Como dice el dicho, al-lisan tarjuman al-qalb. La lengua es el traductor de lo que tenemos en los corazones, ¿sí? Si el corazón se llena de la luz de la fe, solo tendríamos que pronunciar lo bueno y, en otras circunstancias, guardar silencio. Cada vez que decimos malas palabras, insultos, nuestra fe merma. Entonces, ¿qué mal es el ism fusuq después de la fe? Bueno, y después viene la ilusión espiritual. Y después dice, Waman lam yatub, y los que no se arrepienten por haber hecho algo así, faulaika humuz zalimun, y son zulm, o sea, hacen un zulm, son malhechores y cometen una injusticia. La ilusión espiritual. En el tasawuf, dice el sheikh, permanentemente honramos todo lo que Allah ha creado, sin excepción. Y la joya de su creación es el corazón del ser humano. Las condiciones del sufismo nos indican que debemos abstenernos de dañar a cualquier ser, especialmente a otro ser humano. Tolerar el desdeño y manifestar rectitud. Y dice el sheikh, ten cuidado y no desprecies a ningún alma, no desprecies a ningún ser, porque terminarás alejado de la puerta de su misericordia sin haberlo percibido. Allah tiene secretos y luces y elige a quien Él quiere y le place. No desprecies a un pobre cuando pase junto a Él, pues puede que sea un afortunado y tenga un rango elevado. Me parece que la conté esta historia, pero hace un tiempo había una persona que vivía, que vive en la calle, ¿sí? En situación de calle, un linchera, ¿sí? Particularmente, en mi caso, tuve varias experiencias con él, varios encuentros, siempre de mucho beneficio, y Sefer Baba también le pasó lo mismo, independientemente, separados. Y los dos establecimos como un contacto con la misma persona. Un día estaba caminando un verano, antes de la pandemia, una persona muy mayor, encorvada, muy flaca, vendía unos sobrecitos de cuero, por ahí ustedes lo vieron alguna vez, en Buenos Aires. Y paso caminando, un día de calor, 40 grados, y paso por una obra y entre los andamios, tirado, encorvado, estaba este hombre. Se llama Juan. Entonces, en mi caso pasaba así rápido, lo veo y lo encuentro, y le digo, Juan, le digo.
¿cómo está? Ya me había encontrado 2 o 3 veces antes. ¿Cómo anda usted? Lo encontré en 40 grados de calor, tirado, como cansado. Es un señor muy mayor, de tener entre 70 y 80 años, muy flaco, con barba larga. Le digo, Juan, ¿qué necesita? Le digo, ¿qué necesita? ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Qué necesita? Y me mira, me dice, ¿cómo estás? Me dice, yo, yo no necesito nada. Externamente era pobre, pero internamente es un sultán. Y se cuenta que una vez Said al-Jarrah entró en una mezquita y vio uno de estos pobres, mal vestidos, tirado. Y dijo para sus adentros, uff, siempre tirado, esta clase de personas siempre están tiradas. Entonces ese que estaba tirado se levantó y fue hacia donde estaba. Y le dijo, "Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum", y sabe y ten conciencia de que Dios conoce lo que tenés en tu corazón. Y se fue y se sentó de vuelta. Abu Said se quedó sorprendido y entonces inmediatamente empezó a pedir perdón en su interior. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. En su interior estaba astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Y él mismo se levantó y le dijo, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ الْعِبَادِ. Y Dios es aquel que acepta el perdón, la súplica de perdón de sus siervos.